Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Graneros de José una vez más. Aquí con ustedes, como les dije ayer, para continuar y para terminar el libro octavo de Apocalipsis con el anexo del capítulo 22, que es con el capítulo 22, que es un anexo de Juan, ¿no? Se puede considerar como un anexo. El Apocalipsis propiamente dicho podría acabar de hecho acaba en el Apocalipsis 22.5 y el anexo comienza en Apocalipsis 22.6. Y bueno, pues vamos allá. Apocalipsis 22.6 comienza con el apéndice de Juan para cerrar el libro, llevándonos de regreso al presente desde la perspectiva de Juan, Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No está del todo claro quién le está hablando a Juan. La New American Standard Bible asumió que es un ángel el que dice estas palabras son fieles y verdaderas, y por lo tanto no escribe en mayúscula la palabra él al comienzo del versículo anterior. Sin embargo, como leímos antes en Apocalipsis 21.5, las mismas palabras fueron pronunciadas por el que está sentado en el trono, o el ángel estaba dando testimonio de aquel que estaba sentado en el trono, o Cristo se estaba repitiendo. La New American Standard Bible también termina la cita después de la palabra verdadero, mientras que me parece más natural que la cita continúe a través del versículo y también a través del próximo versículo. Cristo habló todo ese pasaje. Así es como la King James Version lo presenta. La Emphatic Diaglott dice: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que presta atención a las palabras de la profecía de este libro. Hemos subrayado las palabras vengo pronto. Al extender la cita a la declaración vengo pronto, identifica al orador aquí como Jesucristo. Las versiones de letra roja ponen este y el resto del versículo en rojo, pero no las palabras anteriores. Me parece que todo el pasaje anterior debería estar en letras rojas. Sin embargo, este punto de vista no es crucial, porque ya sea que las palabras hayan sido pronunciadas por un ángel o por Jesucristo, estas palabras son fieles y verdaderas. El ángel mencionado en el versículo 6, que fue enviado para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, parece ser el ángel que apareció antes en Apocalipsis 21.9. Este fue el ángel de la plenitud de Dios que se aproxima. El ángel de la plenitud de Dios que se aproxima es el nombre del ángel. Quien se adelantó para mostrar las revelaciones finales de la novia, la nueva Jerusalén, el árbol de la vida y el río que fluye de la ciudad, que revierte la maldición y da vida a todos. Toda esta revelación encaja perfectamente con el nombre del ángel, pues a través de él se presenta la verdad de la restauración de todas las cosas. Juan intenta adorar al ángel. Apocalipsis 22, 8 a 9 dice: y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi,
me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, y él me dijo: no hagas eso, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Alaba a Dios. Esta fue la segunda vez que Juan estuvo tan abrumado que cayó a los pies de un ángel. La primera vez fue en Apocalipsis 19:10, después de escuchar al ángel decir: estas son las palabras verdaderas de Dios. Esa declaración en particular tenía un gran poder, junto con la declaración posterior. Estas palabras son fieles y verdaderas, que se pronunciaron en Apocalipsis 21:5 y 22:6. La verdad de la revelación completa, cuando se comprende, es abrumadora. Bueno, en realidad la frase anterior era: estas palabras son fieles y verdaderas, se pronunciaron en Apocalipsis 21:5, 22:6. La verdad de la revelación completa, cuando se comprende, resulta abrumadora. La mayoría de las personas, sin embargo, no se sienten tan abrumadas cuando escuchan estas palabras. Esto se debe a que cuando se dice la verdad, generalmente está velada por la mentalidad del antiguo pacto, que oculta la luz y la gloria a la mayoría de la humanidad. 2 Corintios 3, del 13 al 17. Para ellos la verdad tiene poco impacto. El ángel se identifica como un hombre de vuestros hermanos los profetas y también un hermano de los que guardan las palabras de este libro. Un ángel es un mensajero y puede ser un hombre o un ser espiritual. Un mensajero de Dios es a menudo tanto un hombre como un ser espiritual, ángel. Esto se debe a que a cada uno se le asigna por lo menos un ángel en quien está la palabra de Dios, es decir, una medida de la palabra. Cuando todos sean restaurados al propósito para el cual fueron creados, ellos y sus ángeles llegarán a ser uno, y cada persona será una manifestación de la palabra en la que se ha convertido por su unidad con su ángel. El mensajero espiritual opera así a través del mensajero terrenal como el medio entre el cielo y la tierra. Tales mensajeros terrenales son en efecto las primicias del gran matrimonio entre el cielo y la tierra, el comienzo de que los dos lleguen a ser una sola carne. Tales hombres pueden ser considerados como los compañeros de Jesús, la menra, el equivalente hebreo del logos. Ningún individuo es menra en el sentido pleno en el que Cristo es la palabra viva, palabra total, palabra viva, es decir, la palabra total, sino en el sentido limitado en el que uno se convierte en la manifestación de su propia porción de la palabra, es decir, la palabra del ángel que le ha sido asignada. La porción de cada uno está definida y limitada por la palabra que está en su o sus ángel o ángeles, porque alguno puede tener más de uno asignado. Así que en este mensaje a las 7 iglesias está escrito: el ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2.1, o al ángel de la iglesia en Esmirna, Apocalipsis 2.8. El mensaje fue entregado al Sheliat Shibor, el nombre hebreo para el supervisor de cada iglesia. Juan escribió la palabra del Señor y la transmitió a cada superintendente de iglesia para que se la diera a la gente de la iglesia. El capataz, quien presuntamente había absorbido a su ángel y así pudo oír la palabra del Señor, fue llamado ángel. Pero, ¿quién era ese ángel que le dio el mensaje a Juan en Patmos? No sabemos si un profeta vino a visitar a Juan en Patmos o si el hombre ya estaba allí. Si ya estaba allí, es probable que fuera Prócoro, el discípulo que, según los primeros escritos de la iglesia, renunció a su libertad para acompañar a Juan y ministrarle durante su exilio en la escarpada isla. Prócoro era uno de los diáconos originales en Hechos 6:5. Prócoro fue para Juan lo que Josué fue para Moisés. Sin embargo, Juan no parece conocer a este profeta, por lo que probablemente no sea Prócoro. El hombre ángel parece ser un hombre glorificado, ya sea del pasado o del futuro, que ha absorbido completamente su ángel palabra.
su ángel palabra, ¿no? Convirtiéndolo así en ángel de la plenitud de Dios, convirtiéndolo así en el ángel de la plenitud de Dios que se acerca o que se aproxima. No selles el libro, es lo que le dijeron a Juan, no selles el libro. Las cartas eran enviadas por mensajeros en esos días y estaban selladas con cera e impresas con una cresta o firma de un anillo de sello. Dichos sellos debían evitar que las personas leyeran el contenido de la carta durante el viaje. Cuando a Daniel se le dio su revelación, Dios le dijo que sellara el libro hasta el fin de los tiempos. Daniel 12:4, cuando se completara el viaje del tiempo. Pero el libro de Juan debía permanecer sin sellar porque había venido Cristo, el cual era digno, es decir, autorizado de abrir el libro. Apocalipsis 5:5, cuando se abrió el libro, la revelación inmediata fue acerca de la restauración de todas las cosas, el fin final y el cumplimiento del voto del nuevo pacto de Dios mediado por Jesucristo. Esta restauración fue revelada a lo largo del Antiguo Testamento, incluyendo la ley de Moisés y los profetas, especialmente Isaías. Sin embargo, no se entendió claramente hasta que Jesús vino y el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés. Apocalipsis 22:10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vemos que mientras Juan estaba en Patmos a fines del primer siglo, no debía sellar el libro porque el tiempo está cerca. De hecho, la mayor parte de la iglesia primitiva tenía un entendimiento de la restauración de todas las cosas y la salvación de la restauración de todas las cosas y de la salvación de toda la humanidad, al menos durante los primeros 4 siglos, que no son pocos, 400 años, ¿no? Después de eso, esta palabra fiel y verdadera comenzó a ser suprimida en el año 400, como expliqué en mi folleto Una breve historia de la reconciliación universal. Debido a esta supresión y su sustitución por la doctrina del tormento eterno, defendida por Agustín en el 354 al 430 después de Cristo, la Iglesia misma intentó sellar el libro, impidiendo que la gente conociera las verdaderas buenas nuevas, el Evangelio del Nuevo Pacto, y de hecho pues lo han logrado tremendamente, porque el resto de los siglos hasta nuestro tiempo el Apocalipsis realmente ha sido un libro completamente cerrado y sellado, porque pues todos estábamos precondicionados con esas tinieblas que la Iglesia había arrojado durante esos siglos. Por esta y otras razones, Apocalipsis se ha mantenido como un libro sellado para la mayoría de los cristianos en el pasado, pero desde el punto de vista de Dios nunca tuvo la intención, nunca se tuvo la intención de que fuera un libro sellado. Dios dice, no los selles porque el tiempo está cerca. Prendas sucias y prendas limpias. El ángel dice en Apocalipsis 22:11: el que hace el mal sigue haciendo el mal, y el que es inmundo, ruparos, es la palabra ruparos en griego, sea inmundo todavía, y el que es justo practique todavía la justicia, y el que es santo consérvese santificado todavía. La imagen de la palabra detrás de ser inmundo es la de estar vestido con ropas sucias. Es el mismo término usado en la versión de la Septuaginta, es decir, la versión griega de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento, de Zacarías 3:4, que habla de Josué, el sumo sacerdote. Ahora bien, Josué estaba vestido con ropas sucias y de pie delante del ángel, y habló y dijo a los que estaban de pie delante de él, diciendo: quitadle las ropas sucias. Otra vez la palabra ruparos. De nuevo le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de fiesta. Esto muestra la diferencia entre las dos prendas que usamos. Pablo nos dice que la presente vestidura de mortalidad es la que recibimos por medio de Adán, mientras que la segunda es la vestidura de inmortalidad que actualmente está reservada para nosotros en el cielo. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4.
Obviamente las vestiduras sucias representan el cuerpo natural, es decir, el cuerpo anímico, el cual desde el pecado de Adán está lleno de iniquidad. Entonces las vestiduras de Josué fueron reemplazadas y su iniquidad fue quitada. Cuando Juan escuchó estas palabras en Apocalipsis 22:11, le estaba hablando el ángel en su tiempo presente, cuando la humanidad aún estaba vestida con sus vestiduras inmundas. Por supuesto, en el sentido legal, los creyentes son imputados como justos, y aunque su vestidura celestial todavía está reservada para ellos en los cielos, son tratados como si sus vestiduras sucias hubieran sido reemplazadas por las vestiduras de justicia. Disfrutan de una justicia posicional a través de la fiesta de la Pascua, de modo que no necesitan ser llenos de culpa y temor por su iniquidad, estar llenos de culpa y temor por su iniquidad, sino que pueden acercarse al trono de la gracia con confianza. Hebreos 4:16. En efecto, a Juan se le dijo que antes de la final restauración de todas las cosas, la vida en la tierra continuaría y muchos permanecerían inmundos, mientras que algunos serían clasificados como justos y santos. Esta era una palabra que implicaba la necesidad de paciencia. Aunque Jesús dijo, vengo pronto, su pronto es desde una perspectiva atemporal y no puede interpretarse de acuerdo con nuestra corta duración de la vida. Y así han pasado más de 1900 años desde que Juan escuchó las palabras de esta revelación. Jesús firma el libro. En Apocalipsis 22, del 12 al 13, Jesús interrumpe al ángel y se une directamente a la conversación diciendo: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esta es la segunda de 3 veces en que Jesús le dice a Juan, vengo pronto. Lo dijo anteriormente en el versículo 7 y lo volverá a repetir en el versículo 20. Dado que la revelación está llegando a su fin, esto también sirve como resumen y recordatorio que apunta al primer capítulo del libro. Además, es una forma de firmar el libro para identificar al autor. Recuerde que en Apocalipsis 1:7 leemos, he aquí, viene con las nubes, y el siguiente versículo dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, el versículo 8. Por lo tanto, el Señor Dios que pronunció estas palabras en Apocalipsis 1:8 es aquel que viene pronto en Apocalipsis 22:12. Jesús es el que viene y también es el Señor Dios y el Todopoderoso. A lo largo del Antiguo Testamento, el Señor Dios normalmente se traduce del hebreo Yahvé Elohim, Génesis 2:5, o Adonai Yahvé, Ezequiel 2:4. Yahvé Elohim representa al Creador y pactador en su relación con sus criaturas. Adonai Yahvé representa al Creador como dueño o Señor de lo que Él ha creado. Juan 1:3 nos dice que Cristo, el Verbo, es decir, el Logos o Menra, creó todas las cosas. Pablo nos dice en 1 de Timoteo 2:5 que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Por lo tanto, Él es el pactador, así como también el creador. El nombre Yahvé, Elohim, es como deberíamos ver el Señor Dios en Apocalipsis 1:8. En cuanto a Adonai Yahvé, que es el término favorito de Ezequiel, se representa a Dios con el derecho de propiedad sobre lo que Él ha creado. En cuanto a Adonai Yahvé, repito, que es el término favorito de Ezequiel, hay que decir que representa a Dios con el derecho de propiedad sobre lo que Él ha creado. El término no solo establece la soberanía de Dios, sino también su derecho legítimo. Por este título Él reclama el derecho de juzgar y perdonar a voluntad, pero todo se hace de acuerdo con su carácter como Dios de amor, justicia y misericordia. Por lo tanto, Él viene rápidamente con recompensas en la mano para pagar a cada uno según sus obras. Los justos son recompensados con posiciones de autoridad y reciben la inmortalidad antes que los injustos. Los injustos, durante
su vida en la tierra también serán recompensados, pero no hasta que hayan sido corregidos y disciplinados y luego hayan probado su valía durante la era del juicio, es decir, la era del lago de fuego. El mismo Señor Dios de Apocalipsis 1:8, que reclamó el título Alfa y Omega, Alfa y Omega, es el que viene en Apocalipsis 22:13, Jesucristo mismo. Este título es, por supuesto, una forma griega de expresar el hebreo Aleph y Tav, las primeras y últimas letras del alfabeto hebreo. La Aleph es la primera causa y la Tav es el signo o firma al final. Signo o señal o firma al final. Hebreos 12:2 sugiere que también Él es el autor y perfeccionador o consumador de la fe. Él es el autor de la fe porque la fe viene por el oír y nadie puede oír a menos que Dios hable primero. Él es el perfeccionador de la fe o consumador de la fe, la que la lleva a término, a su máxima expresión, porque desarrolla nuestra fe al probarla con fuego. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. La palabra griega traducida como perfeccionador o consumador es teleiotes, es decir, un consumador. Cristo termina lo que comienza y cuando su obra en nosotros ha terminado, todos salimos del fuego completamente refinados y perfeccionados. Toda la humanidad. Él es su derecho, como creador y dueño de todo, terminar la obra que comenzó en la creación y su éxito depende de su capacidad para cumplir su promesa del nuevo pacto, de hacer que toda la humanidad su pueblo y de hacer de toda la humanidad su pueblo y ser su Dios, Deuteronomio 29 del 12 al 15. Por lo tanto, cuando llegamos al final de la revelación de Juan, vemos a Jesús reclamando no solo sus derechos, sino también su capacidad para completar lo que Él ha creado. Los bienaventurados. Apocalipsis 22 del 14 al 15. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fuera están los perros y los hechiceros y los inmorales y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Todo este pasaje está escrito desde la perspectiva del tiempo real en los días de Juan. Las profecías sobre el futuro se completaron en Apocalipsis 20 y la descripción de la Nueva Jerusalén, la meta de la historia, terminó en Apocalipsis 22:5. La sección final, es decir, el anexo del libro, vuelve al tiempo real tal como Juan lo percibía. Por lo tanto, Juan les dice a sus lectores que algunos son benditos y pueden entrar por las puertas de la ciudad, benditos o bienaventurados, ¿no? Mientras que otros están restringidos por los muros y las puertas de la ciudad. Los creyentes, incluso ahora, dice Juan, tienen acceso a la Nueva Jerusalén porque han lavado sus ropas. Por alguna razón, la King James Version dice incorrectamente bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Los textos griegos dicen quienes lavan sus ropas y el Nuevo Testamento numérico de Panín confirma estos textos griegos. Cuando Dios le dio el antiguo pacto a Israel, primero se instruyó al pueblo a lavar sus vestidos, Éxodo 19 del 10 y 14, para prepararse para recibir ese pacto. El mismo requisito se encuentra al recibir el nuevo pacto, excepto que las vestiduras a lavar ya no son físicas sino espirituales. Lavar la ropa era un requisito de limpieza cuando un hombre tocaba un animal inmundo, Levítico 11:25, o cuando un leproso estaba siendo limpiado después de su curación, o purificado después de su curación, Levítico 14:8. Cuando los sacerdotes eran consagrados también tenían que lavar sus vestidos y serán limpios para ser limpios, Números 8:7. Aunque aceptables bajo el antiguo pacto, todos estos rituales de limpieza no hacían nada para limpiar el corazón. Somos purificados por el agua de la palabra, Juan 15:3, la cual por sí sola es suficiente para hacernos verdaderamente limpios ante Dios. Tal purificación por el agua de la palabra es un requisito para entrar por las puertas en la ciudad.
Los que no estén limpios deben permanecer fuera de la ciudad. Entre ellos están los que desprecian la palabra, es decir, la ley. Sin duda Juan recordó cómo aquellos que estaban impuros tenían que detenerse fuera de la ciudad de Jerusalén y limpiarse con las cenizas de la vaca roja, la vaca lazana, mezclada con agua, antes de entrar a la ciudad. Tal como lo ve Juan, no existe tal cosa como un creyente sin ley, es decir, anárquico o inicuo, porque todos los verdaderos creyentes realmente creen en la palabra y la evidencia de su creencia, es decir, de su fe, es un cambio de comportamiento. La verdadera fe da fruto de justicia. Por supuesto, como ya hemos mostrado, los verdaderos creyentes son imputados como justos mucho antes de que realmente sean hechos justos por experiencia. La palabra trae limpieza continua mientras bebemos del agua del río de la vida en nuestro tiempo de vida. Por lo tanto, el mandato de lavar nuestras vestiduras no ha sido desechado, sino que la forma de la ley ha cambiado para adaptarse al nuevo pacto. El agua física ha sido reemplazada por el agua de la palabra, pero la ley no ha sido quitada, como siempre. La raíz y el linaje de David. En Apocalipsis 22:6, Juan nuevamente intercala una declaración en la conversación diciendo: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús pudo haber sido el revelador a lo largo del libro, pero eligió revelar el futuro a través de varios ángeles, terminando con una revelación culminante de la Nueva Jerusalén a través del ángel de la plenitud de Dios que se acerca. Estas revelaciones fueron dadas para instruir a las iglesias, no solo a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, sino también a todas las iglesias que vendrían después. Jesús entonces se identifica a sí mismo por diferentes términos. Él es la raíz y el linaje de David, porque Él es aquel profetizado en Isaías 11 del 1 al 2, que dice así: Entonces brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él es tanto la raíz como la descendencia, es decir, el retoño o rama, Ben, escrito en hebreo, Ben Judá, hijo de Judá. Retoño, rama, hijo. Esta es otra forma de decir que él es el alfa y la omega en relación con David. Él era hijo de David, pero al mismo tiempo David lo llamó Señor. Jesús preguntó a los fariseos y saduceos acerca de esto en Lucas 20, 41 al 44, que dice: Y les dijo: ¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es él su hijo? Jesús estaba citando el Salmo 111, que según John Lightfoot, los judíos habían aplicado comúnmente a Abraham y su sumisión a Melquisedec, es decir, a Sem. Se creía que David escribió el Salmo 111 con la historia de Sem en mente. Sin embargo, el versículo también se aplica al mismo David, quien era del orden de Melquisedec, Salmo 110:4. Esta también era una profecía mesiánica bien conocida, por lo que la pregunta era cómo el Mesías podría ser tanto el hijo de David como su Señor. Los hijos honran a sus padres según el 5º mandamiento, pero los padres normalmente no llaman a sus hijos Señor. El punto es que David reconoció que su descendiente, el Mesías, sería mayor que él. Ambos serían sacerdotes de Melquisedec, pero Jesús sería el último sumo sacerdote de ese orden. De hecho, Jesús preexistió a todos los hombres al comienzo de la creación, por lo que precedió a David y por lo tanto también fue su Señor y su origen. Esta verdad está ligada al hecho de que Jesús es tanto la raíz como el linaje de David, por haber sido preexistente a David. Él era la raíz de David. Sin embargo,
cuando nació en Belén, vino del linaje de David. Para más comentarios sobre esto, vea el capítulo 15 de Dr. Lucas sanando las heridas, del libro 7 del Dr. Stephen Jones. La estrella resplandeciente de la mañana. En Apocalipsis 22, 16, Jesús se identifica a sí mismo también como la estrella resplandeciente de la mañana. Pedro también llama a Jesús por ese título. En 2 de Pedro 1:19 leemos: y así tenemos la palabra profética más firme o segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Sin duda, Pedro estaba hablando del mismo evento al que Pablo se refiere en 2 Tesalonicenses 1 del 10 al 12, cuando venga para ser glorificado en sus santos, en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio dado a vosotros ha sido creído, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él. No solo viene pronto como un individuo distinto, sino que también surge en nosotros en una gran muestra de unidad para que nosotros mismos aparezcamos en gloria. La presencia de Cristo resplandecerá en nosotros cuando se levante el velo de la carne y seamos transfigurados. Esta es la manifestación de los hijos de Dios. Es una de las recompensas dadas a los vencedores, específicamente a los vencedores de la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis 2:28. La resplandeciente estrella de la mañana era el heraldo del amanecer, era la estrella que anunciaba que venía el amanecer. Los vencedores también deben hacer brillar la luz de Cristo durante la noche oscura, porque ellos también son heraldos del amanecer de un nuevo día, después que los sistemas bestias hayan seguido su curso. La revelación final. Apocalipsis 22:17 da la invitación final, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, diga ven, y el que tenga sed, que venga, que el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación es dada por tres entidades: el espíritu, la novia y el que escucha. Uno podría pensar que la invitación sería dada a aquellos que tienen oídos para oír, pero en este caso la invitación es dada por los oyentes, a aquellos sedientos que aún no han oído. Estos son los infractores de la ley, arrepentidos de fuera de la ley, arrepentidos de fuera de la ciudad, a los que se hace referencia en Apocalipsis 22:15. Bien, yo creo que la frase se lee mejor así: estos son los infractores de la ley de fuera de la ciudad, arrepentidos, a los que se hace referencia en Apocalipsis 22:15. El Espíritu crea la sed dentro de los corazones de los hombres, atrayéndolos a la novia, que es la Nueva Jerusalén. En otras palabras, están invitados a ser parte de la ciudad novia, que se representa como una relación matrimonial con Cristo. Esta gran invitación es una versión abreviada de Isaías 55 del 1 al 3 que dice: todo el que tenga sed, acérquese, subrayamos, acérquese a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, también subrayamos lo de venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed del bien y deleitaos en abundancia, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad para que viváis y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las misericordias fieles mostradas a David. En otras palabras, Juan nos remite a la invitación del profeta Isaías, quien nos invita a venir a las aguas. Juan nos dice que las aguas son el agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. También se refiere a la roca espiritual, 1 Corintios 10:4, en el desierto, de la cual brotó agua para el pueblo, Éxodo 17:6, Números 20:11. Debido a que la roca era Cristo y fue golpeada, retrataba a Cristo, quien sería golpeado por su muerte en la cruz, o en su muerte en la cruz, para llevar el agua de vida a la gente.
El agua entonces era costosa, pero Él pagó el precio para que pudiera estar disponible para vosotros que no tenéis dinero. Isaías 55:1. Por eso también Juan dice que el agua se da gratis a los invitados. Bien, añadiendo a la palabra. Apocalipsis 22 del 18 al 19 continúa. Doy testimonio a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno les añadiere, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad que están escritas en este libro. Este mandato no se refiere a la Biblia como un todo, sino a la profecía de este libro, es decir, el libro de Apocalipsis. Aún así, lo que es cierto para el libro de Apocalipsis es igualmente cierto para toda la palabra de Dios. Es una extensión de la ley de Deuteronomio 19:14 que dice: no traspasarás los linderos de tu prójimo que fijaron tus antepasados, en tu heredad que heredarás en la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. La palabra de Dios establece los límites de la revelación en el reino. Cualquier revelación personal debe apoyar y aclarar la revelación que ya ha dado Dios. Esto no debería restringir la revelación personal, ya que todos son amonestados en las Escrituras a escuchar su voz. Pero debemos ver las Escrituras como un límite de la verdad, y toda revelación personal debe ajustarse a los parámetros de las Escrituras. En última instancia, el Espíritu y la Palabra deben estar de acuerdo como uno. Al principio leemos en Génesis 2 del 16 al 17. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: de cualquier árbol del jardín podrás comer libremente, y más del árbol de la ciencia del bien y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Más tarde, cuando la serpiente tentó a Eva, le dijo en Génesis 3:1: en verdad ha dicho Dios, ¿no comerás de ningún árbol del jardín? La respuesta de Eva se sumó al mandato de Dios, porque leemos en Génesis 3 del 2 al 3, y la mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerás de él ni lo tocarás. Subrayamos, ni lo tocarás, para que no mueras. Ella agregó tocarás a la palabra de Dios, cosa que la serpiente pudo explotar. Se aprovechó la serpiente de que ella precisamente le había añadido eso de ni lo tocarás a la palabra que Dios le había dicho. Es evidente que ella tenía que tocar el árbol antes de comer de su fruto. Cuando lo hizo y descubrió que no le había pasado nada malo, al tocarlo, se convenció fácilmente de que la palabra de Dios no era cierta, y esto la animó a comer de su fruto. Es decir, ella dijo algo que no era cierto, Satanás le incita a ella y ella misma se creyó su propia desviación de la palabra, y eso fue lo que le llevó finalmente a pecar. Si hacemos la palabra de Dios, eso nos pone en peligro de caer. Esto muestra también cómo las tradiciones de los hombres, añadiendo a la palabra y por lo tanto anulándola, han desviado a muchos de seguir los mandamientos genuinos de Dios. Jesús cita así a Isaías en Mateo 15, del 8 al 9, reprendiendo a los fariseos y escribas por prohibir a los hombres comer sin lavarse las manos. El tema en Mateo 15:2. No había tal ley y sin embargo criticaron a los discípulos como si fueran pecadores por comer sin antes echarse agua sobre las manos para limpiarlas. Cuando los hombres creen que sus adicciones a la palabra de Dios son la verdad genuina de Dios, tropiezan cuando alguien no está de acuerdo o se aparta de esos preceptos hechos por el hombre. Cuando esto se convierte en un pecado para ellos, caen bajo las consecuencias naturales de violar la ley. Estas consecuencias naturales se llaman plagas en Apocalipsis 22:18. En Deuteronomio 28:15 se llaman maldiciones, es decir, la maldición o juicio por el pecado que está escrito en la ley. Firmando el libro, otro epígrafe, firmando el libro. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén.
ven Señor Jesús. La gracia de Jesús sea con todos. Amén. Aunque los mensajeros, es decir, los ángeles, fueron los agentes por medio de los cuales las palabras de esta profecía fueron transmitidas a Juan, las palabras en realidad procedían del Señor Jesús. Entonces, él firma con su nombre en el libro al final. Y Juan, el notario, da testimonio de su firma con su amén. Ven, Señor Jesús. El libro de Apocalipsis recibe el título de la declaración de apertura del libro en Apocalipsis 1.1, que literalmente dice la revelación de Jesucristo. Pero se llama Apocalipsis, que quiere decir revelación. La palabra apocalipsis significa literalmente desvelar, revelar o manifestar, o si lo prefieren, develar. Se trata de la venida de Cristo, que se revela lentamente a lo largo de la historia, hasta su total revelación al final de los tiempos. Por la revelación del nuevo pacto, el velo se levanta de nuestros ojos. A unos pocos se les reveló muy temprano, cuando hombres y mujeres se llegaron a beber del agua de vida en las edades tempranas de la historia de la tierra. Y a medida que pasa el tiempo, Cristo se revela a más y más personas. Al final de la era pentecostal, que es donde estamos ahora, bueno, que ya acabó, ahora estamos ya no en el final pentecostal, que se ya terminó en el año 1993, sino en transición a tabernáculos, cuando la primera resurrección levanta de entre los muertos a todos los vencedores, él comienza a ser revelado un mayor número de personas al establecerse el reino de la luz, con la jurisdicción de Cristo sobre porciones específicas de la tierra misma. El Espíritu es derramado y gran parte de la tierra ve la luz de Cristo, es decir, viene ahora, se revela, es la manifestación de los hijos de Dios, de los vencedores. Eso va a hacer que algunas naciones ya caigan bajo el poder de Cristo y los vencedores sean regidas completamente por la constitución divina, es decir, por la palabra de Dios, o sus constituciones respectivas estarán sometidas a la palabra de Dios, no podrán ir contra la palabra de Dios. Y entonces, pues ese avivamiento, al ver esta cosa, ¿no?, y esa manifestación de los vencedores, esto va a correr como un avivamiento, como un fuego, que a diferencia de la etapa Pentecostés no acabará, sino que se extenderá hasta que cubra toda la tierra durante el milenio, gradualmente. Luego, en el gran trono blanco todos lo verán, cuando sean convocados para el juicio. Sin embargo, incluso entonces a los pecadores recién convertidos que han doblado sus rodillas y le han jurado lealtad a él, solo se les quitarán 1 o 2 velos de los ojos. Es como si hubieran entrado por la puerta del atrio exterior Pascua y hubieran sido llenos del Espíritu en Pentecostés, pero tendrán que crecer hasta la madurez durante esa edad final del juicio, hasta que sean liberados en el gran jubileo. Solo entonces serán completamente a la imagen de Cristo y estarán calificados para ver al Cristo sin velos en toda su gloria. La revelación de Jesucristo es un proceso histórico, así como cada individuo ve a Cristo gradualmente más revelado a lo largo de su vida. Al final se requiere perfección absoluta para ver al Cristo completamente desvelado, sin miedo y sin separación. Ven, Señor Jesús. Bien, aquí acabamos, como les dije, el libro 8, y luego, pues si quieren consultar la biografía, la tienen a continuación, los textos antiguos de los padres apostólicos, etcétera, la Didache, no sé qué, libros de referencia que él ha usado o que cita, y después tenemos ya los propios libros, enciclopedias también que ha usado, y las Biblias y libros ya del propio doctor Stephen Jones que se han mencionado a lo largo de este estudio. Pues fin, bien, pues ya saben, continuaremos ya la próxima vez que empecemos ya, como les he dicho ya casi tropecientas veces, comenzaremos con el libro 1 de Apocalipsis. Comenzamos por el 5 porque estaba tratando cosas muy, muy de actualidad que estamos viviendo en nuestra época, entonces vamos a ya dejar el libro completo, empezando poniendo también en vídeo, en audio, pues los 4 primeros libros de Apocalipsis. El libro 1 será el próximo libro de Apocalipsis que abordemos. Y en el próximo vídeo ya será, pues ya sabe que estamos viendo
habíamos acabado ahí con el bautismo de Espíritu Santo y fuego, y bueno, vamos a seguir emitiendo algunas de las cosas, probablemente de esas que están señaladas como especiales, de una forma muy especial en la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Que Dios les bendiga, les encomiendo a su custodia, a su guarda y custodia, a su amor, a su gracia, a su misericordia. Y pues bueno, yo me despido de ustedes hasta la próxima. Que Dios les bendiga.